Buenas noches. Bienvenido nuevamente a su clase de dibujo mecánico. Espero que todos estén bien, sin ningún problema. Y hasta el momento no me han escrito si tienen alguna duda. Es importante que ustedes hagan las preguntas antes que comiencen las actividades de evaluativa del 10 y el 20% segundo curso. También quería hacerle una observación. La institución actualmente está haciendo una evaluación docente y, y ustedes hacen parte de esa evaluación para que ustedes evalúen al docente. Así como nosotros lo evaluamos, ustedes también tienen la potestad de evaluarnos. Vemos la calidad de estudio, si ustedes están comprendiendo. Es importante que ustedes llenen esa encuesta. Aquí tenemos la de Maracay, ¿verdad? Maracay, ella hizo la escuela de Maracay, Maracay colocó su evaluación. Y aquí abajo tenemos lo que se llama nuestra institución Guayana, ¿verdad? Aquí tenemos el tecnológico. La extensión Guayana también está solicitando que ustedes hagan la evaluación docente para así ir mejorando ciertas fallas o ir mejorando o qué podemos implementar. ¿Estamos? Entonces, le agradezco a ustedes, muchachos, que hagan ese formulario. Dejen un segundo y lo llenan. Es muy sencillo y rápido. ¿Sí? Bueno, vamos a darle a continuación la clase de dibujo. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar del circuito hidráulico, que es algo muy importante, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros llamamos la mecánica, y ustedes pueden observar. Esta es una visión para acá, para que ustedes vayan comprendiendo lo que es un sistema hidráulico. Inclusive, mayor parte, hoy en día se puede hacer hasta proyecto, plan de mantenimiento a todo un sistema hidráulico también, pues. Entonces es importante que ustedes vayan conociendo lo que es el sistema, su simbología, cómo dibujarlo, ¿verdad? Entonces esto lo comprende la unidad C, que es el circuito hidráulico, el circuito hidráulico de potencia, elemento, funcionamiento, y vamos a hablar un poco de simbología, ¿sí? Entonces comencemos. Los principios fundamentales, transformación de energía. Un sistema hidráulico utiliza fluidos incomprensibles que generalmente utilizamos en el sistema, aceite, a presión para transmitir una energía y realizar el trabajo mecánico, pues extrema precisión y fuerza. Como podemos observar, tenemos en el paso 1, que es la energía mecánica, que es el motor HP, ¿verdad? Y por aquí pasa por la energía hidráulica, que es la bomba de presurización de fluido, y de aquí pasa al actuador, que es un brazo de aceite, pues, que es la tercera, la energía. Aquí llega la energía a través de un sistema de tubería, ¿verdad? Pasa por todo este proceso. Motor, bomba de presurización y brazo actuador que jala, entra y sale, entra y sale. Ese es el movimiento de eso. Entonces, esa es la ley Pascal. He trabajado bajo la ley Pascal, que es el paso de energía hidráulica, que es una presión ejercida sobre un fluido confinado, se transmite de manera uniforme de todas las direcciones. Ok, como podemos observar acá en el circuito hidráulico, todo el sistema que se divide en 3 bloques, ¿verdad? En unos bloques fundamentales para que nosotros podamos tener una visión o comprender un poco mejor el funcionamiento, lo que es un sistema hidráulico, ¿verdad? Tenemos aquí el bloque 1, que es un generador de presión centralizada, tiene el motor, tiene
el recipiente donde está el fluido, especialmente lo que utilizamos mayor es el aceite. Y de aquí pasa un sistema de bombeo a través de un sistema de mando y a través de unos pasadores. Como pueden observar, aquí están muestras de pasadores, ¿verdad? Que a través de enviándole presión, ellos abren el eléctrico, ese sistema, y ellos pasan a cierto fluido, a cierta parte. Entonces tenemos el bloque 2, que es el sistema de mando, que se dirige o regula el comportamiento de fluido. Por ejemplo, las válvulas direccionales pueden limitar las presiones, como pueden observar la simbología de estos dibujos, estas seis simbologías. En el bloque 1, el grupo generador de presión centralizada almacena, apresura en las condiciones del aceite. Y por último, que es el bloque 3, que es de los alternadores, ¿verdad? El bloque 3 del alternador, que transforma la presión del brazo, que es como dice, entra y sale, entra y sale. ¿Verdad? Sí, así se comporta el sistema hidráulico dentro en su funcionamiento en óptimas condiciones. Ok, aquí tenemos un circuito abierto y un circuito cerrado. Aquí podemos observar el circuito abierto. Tenemos un recipiente abierto, que es la ruta de este fluido, que está represado en un tanque, ¿verdad? En un depósito, y está bajo la presión atmosférica. Después pasa por los actuadores. Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Se utiliza en la máquina de construcción, donde se requiere un control exacto de velocidad. Entonces tenemos el circuito cerrado completamente protegido pues, del ambiente, la ruta del fluido que circula de un bucle continuo directamente del actuador a la bomba sin pasar por el tanque principal, ¿verdad? Así, va continuo, va enviando continuos, entra, sale, sin recipiente. ¿Para qué se utiliza ese sistema de circuito cerrado? Es para transmisión hidrostática, requiere un control milimétrico de un caudal de presión. Pasamos a la siguiente lámina. Acá podemos observar lo que es la central, ¿verdad? Mayor parte cuando ustedes vayan al campo laborar, ustedes se van a conseguir de esta manera, esta especie de dibujo, cómo está compuesto, ¿verdad? Que es el control. En la número 1 vemos el motor, que provee la fuerza rotativa para que impulsa el fluido. Y aquí tenemos el número 2, que es la bomba, como ven esta parte de acá, ¿verdad? Que lo empuja a través de una manguera constante, ¿verdad? Aquí tenemos el tanque reserva, toda esta parte de acá, un envase metálico, ¿verdad? Que almacena el fluido, puede ser diferentes litros. Mayor parte está entre los 38, 40 hasta 50 litros. Puede permitir un enfriamiento de calefacción. Y tenemos el filtro que mantiene el aceite purificado, libre de impureza, ¿verdad? Cuando pasa el aceite, y aquí lo pueden ver. Entonces, la válvula de alivio, como pueden observar en la lámina, es un componente de seguridad que integra lo que previene las sobrepresiones, pues. Una sobrepresión. Entonces, saben que el sistema tiene su funcionamiento y es de comprenderlo, y así cuando nosotros lo comprendamos, vamos a aprender a diseñar un sistema para dentro de un requerimiento, pues, que lo solicite un cliente o la misma empresa donde vayamos a laborar. Aquí tenemos el sistema de mando, que es el control absoluto, que está dirigido por las válvulas, ¿verdad? Esos son los semáforos que regulan Aquí tenemos el que llaman el circuito de control dirección. Su función determina la ruta que tomará el fluido. La válvula distribuidora que decide si un cilindro avanza o retrocede, si entra o sale, si entra o sale.
Tenemos el de control de presión, que su función protege el sistema y limita la fuerza máxima dentro de la válvula de alivio o de seguridad que desvían fluidos excedentes que los limita. En esta otra parte tenemos el caudal de flujo, que es una función que requiere un volumen de aceite que pasa por la unidad de tiempo controlado directamente, velocidad de actuadores, como pueden observar. Ya cuando ustedes estén bastante experimentados, van a ir observando. Aquí yo le dejo este material ensaya en la plataforma, que ustedes pueden hacer uso de ese material, pueden bajarlo y pueden comprenderlo mejor. Ok. Aquí tenemos la presión convertida en movimiento, que es lo que nosotros llamamos un movimiento lineal, un brazo de cilindro, ¿verdad? Que es un mecanismo de presión que impulsa el émbolo, ¿verdad? Que impulsa el émbolo. Este es el aceite desplazando el vástago, ¿verdad? Puede ser hacia adentro o hacia afuera. Sí, aquí tenemos el simple efecto, que es un fluido que empuja en un solo sentido y retorna el peso al muelle, ¿verdad? Como lo pueden observar aquí. Entonces, el doble efecto. ¿Qué es el efecto? Es el fluido que actúa en ambos sentidos para empujar y estirar, ¿verdad? Como pueden observar. Esto es un brazo, esto entra y sale. Entra y sale. Ahora tenemos el movimiento rotativo de los motores, mecanismo que transforma la energía hidráulica en el torque y la rotación continua del aceite, ¿verdad? Dándole giro a esta válvula, a este movimiento rotatorio de motores, y tenemos cuáles son sus aplicaciones. Por eso se utiliza en torno, montacargas, ruedas, maquinarias pesadas, entre otras. Vamos a invocar la lengua, el lenguaje universal de las normativas ISO y CETO, que los símbolos que cruzan las barreras lingüísticas permiten a los estudiantes profesionales como ingenieros de cualquier país leer, dictar y diagnosticar el sistema de forma inconfundible. La regla de oro es los símbolos representan el funcionamiento interno de las conexiones y el método de control de un componente que nunca apareciera su apariencia física externa. Entonces, esta es la norma clave ISO 1219, que es una norma internacional, y tenemos la norma CETO, que es la europea, ¿verdad? Ok, aquí tenemos parte de lo que es la simbología del sistema hidráulico, ¿verdad? Aquí, como pueden observar, el símbolo, esta raya, ¿verdad? Su nombre es línea de trabajo, la canalización principal de presión o retorno de fluido. Aquí tenemos una línea intermitente, ¿verdad? Se le dice línea de pilotaje, que transporta la señal de control a baja presión. Y aquí tenemos lo que llamamos las conexiones, ¿verdad? Una conexión donde nos indica que están todas en conjunto, y aquí que están por encima no están conjuntas, ¿verdad? Que con un punto, lo que quiere decir que es la unión de todas las tuberías, y sin puntos es un pulso sin conexión. Está una encima de la otra. Son diferentes fases. Tenemos el tanque de depósito que al final, ¿verdad? Que representa el almacenamiento abierto a la atmósfera o al ambiente. Si está cerrado, es un depósito presurizado, a presión, como se dice. Entonces, es importantísimo que ustedes vayan aprendiendo a través del tiempo la simbología para poder entender. Estos dibujos, en mayor parte, nosotros los elaboramos en LibreCAD o AutoCAD, ya adimensionados, pues no tienen una medida definida, sino le colocamos lo que es el símbolo, lo dibujamos y lo guardamos como un bloque dentro de los mismos software. Entonces, aquí está la regla del triángulo, que el triángulo crecido indica el flujo de líquido, ¿verdad? Y si apunta hacia abajo, hacia afuera, es el centro de la bomba que genera flujo. Y si la punta está hacia adentro,
como lo indica aquí la bomba unidireccional de flujo hidráulico, entonces el motor recibe lo que es el flujo. Entonces tenemos la bomba unidireccional, tenemos la bomba de caudal y tenemos la bomba direccional y tenemos el motor hidráulico, que es la simbología dentro de los planos que vayamos a leer. Ok, entonces parte de lo que bastante los diagramas de los bloques, ¿verdad? Que tenemos aquí un símbolo, ¿verdad? Que es un efecto de retorno por muelle. Saben que cuando nuestro lenguaje muelle es resorte, es un cilindro simple perfecto y su significado trabaja en una dirección. El resorte devuelve a su posición original. En esta otra simbología es un cilindro de doble efecto. Aquí entre la flecha indica la entrada y la salida. ¿Sí? O como o la salida o la entrada. Como si, al contrario. Eso se llama cilindro de doble efecto. Tiene unas entradas de fluidos de ambos extremos para empujar y extraer el brazo. Tenemos el cilindro telescópico para largos alcances en espacios ya compactos. ¿Sí? Están aquí, ya están todo dentro y se le va colocando presión y ellos va saliendo, que este es el máximo. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces en la visual, en la anatomía de la válvula, como podemos observar, que está aquí en este cuadro, que está muy sencillo. Las válvulas direccionales que salen como una matriz, posición y vía, tiene su resorte o su muelle, ¿verdad? Los cuadrados, cada bloque representa una posición de cuadrado, ¿verdad? Y de dos posiciones, ¿sí? Aquí tenemos lo que llamamos la flecha que indica el sentido del flujo interno, una T indica vía bloqueada. Acá tenemos el número de conexiones de circuitos, se dibujan siempre en el cuadro de reposo. Acá tenemos los extremos, muestran accionamiento, ¿verdad? Con el resorte, después se empuja hacia un lado y vuelve otra vez el resorte a su retorno, pues. Entonces la regla de esta lectura es un cuadrado que desliza transversalmente sobre las tuberías para cambiar la ruta de un fluido. Ok. Mayor parte, todo este sistema hidráulico lo tienen los equipos retroexcavadoras, ¿verdad? Como podemos observar, esta máquina pesada, acá todo lo que se integra, tenemos lo que es el símbolo cilindro de doble efecto, tenemos el accionamiento manual de la válvula. Acá como podemos observar que también están involucradas, ¿verdad? Las líneas de trabajo para interpretar, ¿verdad? Y por último tenemos los cuadrados de las válvulas direccionales. Todo está incluido allí entre los equipos para accionar lo que son los brazos, ¿verdad? Los brazos de la retroexcavadora o paylobe, como ustedes le quieran llamar, o lo que se vaya a hacer. Ok, seguimos con la lectura guiada de un circuito hidráulico. Tenemos lo que primordialmente es la seguridad, el presurizado. Pasa por una válvula de alivio. Si la presión es excesiva, la línea punteada, como podemos acá, como un bypass, abre la válvula para resolver el fluido del tanque, pues para liberar el tanque. Acá tenemos lo que es un control de fluido, ¿verdad? Que llega a la válvula direccional y accionada por las palancas y con un entorno por muelle. Aquí tenemos el 1, ¿verdad? Que es el motor que acciona la bomba unidireccional como un triángulo. Succiona el aceite del tanque inferior, ¿verdad? Y por último tenemos el aceite, ¿verdad? El aceite del cilindro de doble efecto, empujando el vástago, ¿verdad? El vástago, esta barrita que ustedes ven aquí, hacia afuera para hacer el trabajo, hacia afuera, hacia adentro. Ok, entonces, ¿por qué
es la pregunta, ¿por qué domina la industria? ¿Por qué domina la industria? La ventaja del sistema. Es un poco ambigua la pregunta, pero tiene bastante significado, ¿verdad? Nosotros tenemos que dominar lo que es la simbología, porque es un lenguaje universal. Por ejemplo, se utiliza en la transmisión de alta potencia, el sistema hidráulico, que se utilizan para mover cargas máximas compactas. Por el sistema neumático o eléctrico tenemos la flexibilidad espacial, las mangueras que sortean cualquier obstáculo físico para entregar la potencia a lo imposible. Y tenemos la presión precisa, o el control preciso de respuestas instantáneas, que ajuste milimétrico o de fuerza-velocidad gracias al fluido incomprensible. Y la velocidad excepcional, ¿verdad?, del fluido hidráulico actúa como autolubricante, garantizando la vida útil y prolongado bajo el desgaste de los roces de los materiales. Entonces, si dominamos la simbología hidráulica, es como leer un libro abierto, ¿verdad?, que es un lenguaje universal que lo utilizan todas las empresas y está incluido en todos los planos. Bueno, estamos concluidos este pequeño taller, este pequeño conversatorio, esta pequeña clase, para que ustedes vayan comprendiendo o viéndolo en una manera general lo que significa la simbología de la mecánica. Ya quería acordarles que ya ya faltarían como 2 semanas, 3 semanas para que comenzar las evaluaciones al 10% y el 20% del segundo corte. Las pruebas tan sencillas, los dibujos tan sencillos. Si ustedes se planifican, allí no van a tener ningún inconveniente al momento de ustedes realizar esa actividad. Entonces, es importante que ustedes se planifiquen, hagan un horario, una hora diaria y vayan haciendo su dibujo. Lo más exacto que ustedes puedan, una precisión. Ahí está las medidas a través de cómo me voy a sostener con la ponderación para ustedes evaluarlo, porque también yo sé que eso requiere tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo necesito, que ustedes vayan creando ese hábito de hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Después al final de este curso ya comenzaremos lo que hemos con los software, y necesito que vayan instalando su software de LibreK, que es un programa abierto, un software libre que ustedes podrán trabajar en 2D libremente, sin ningún inconveniente en lo que se refiere a las licencias. Entonces, gracias por estar con ustedes. Espero que los que no tuvieron presente puedan escuchar el video, verlo y analizarlo, y cualquier pregunta pueden escribir. Muchas gracias. Las próximas clases.